reuniones aquí en la iglesia Pescadores del Reino. Son los días jueves a las 7 de la noche. Estamos dando unas conferencias especiales. A ver, ¿a cuántos les han parecido interesantes las conferencias sobre drogadicción? ¿Interesante? ¿Les ha ayudado o no? ¿Ah? ¿Les ha ayudado? Amén, les ha ayudado. Muy bien. ¿Sí han sentido algún cambio en sus vidas? Es la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos creen que es la palabra de Dios? Es la que tiene poder. La Biblia me dice en un salmo que la palabra de Dios es la que convierte el alma. Convierte el alma. Amén. Y trae arrepentimiento al corazón de los hombres. Por eso yo cito mucho la palabra. Más si usted busca en su Biblia, 1 de Pedro 4:11 dice que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Aquí no hablamos pachotadas. Aquí en este púlpito no se predica pachotadas, no señor. Aquí se exalta al único Rey invisible, a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Aquí predicamos, tratamos por medio del Espíritu Santo predicar siempre la sana doctrina. Y el que se para en este púlpito tiene que exaltar a nuestro Rey, amén. A nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, porque la Biblia dice que Él es el fundamento de los apóstoles. Él es la piedra angular, la piedra despreciada, la que desecharon muchos, dice el apóstol Pedro, es nuestro Señor Jesucristo. Muchos lo despreciaron. Y él mismo también llegó a decir, no hay profeta sin honra ¿dónde? Sino en su propia tierra y con los de su casa. Esa es la realidad. Invitamos a mucha gente a la iglesia, y muchos, sí, pastor, cuando yo voy, yo le arrimo. Pero vaya a traigar un profeta de otra parte, ahí mismo todo el mundo está a la expectativa, porque esa es la realidad. O invítenlo a uno al exterior o a otra parte a predicar a otra iglesia, y todo el mundo va a decir, vamos a ver de qué nos va a hablar el hombre de Dios. Mis hermanos, Dios habla de muchas maneras, amén. Hay que estar atento, hay que mirar es cómo escuchamos la palabra, amén. Sobre todo la palabra de Dios. Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo 41, mis hermanos. Estamos ahí, me dicen amén. Vamos a recolectar una ofrenda voluntaria en esta iglesia Pescadores del Reino. Por eso me gusta que la gente haga el discipulado en esta iglesia, para que se dé cuenta cuál es la doctrina, qué es lo que predicamos, qué es lo que enseñamos aquí, amén. Para que se den cuenta que nosotros no pedimos diezmos. Respeto el criterio de muchos pastores que de pronto si piden diezmos, aquí no pedimos diezmos, amén. Aquí tenemos otra doctrina muy diferente, no pedimos diezmos a la gente. Hay gente que está acostumbrada a dar sus diezmos, pues si los quiere dar, pues que lo den, pero no lo exigimos, amén. Porque es que muchas veces ya vuelve una exigencia, vamos a pedir el diezmo, a ver, y si no se condena, y le citan Malaquías 3:10, y la palabra de Dios se la citan para... Yo tenía una cita muy importante, cómo sacarle la plata a la gente, pero yo me digo, no, esa no es la forma, hágalo como lo hizo Pablo, hágalo como lo hizo Jesús. Ellos no pidieron diezmo, ellos pidieron ofrenda voluntaria. Y tanto así que Jesús tenía un ministerio poderoso. Y pedía ofrenda. ¿Por qué no pedía Jesús diezmos? A ver, ¿por qué no pedía diezmos Jesús? Porque había un templo donde había que ya los diezmos al templo. Por eso Jesús no pedía diezmos. Si no, lo hubieran tildado de ladrón. ¿Es así o no es así? Pero él sí andaba con una bolsa y con una persona que era el tesorero. El Judas, el traidor. Y ahí dice la Biblia que él sustraía, él sacaba su parte, él decía, no, todo para ese ministerio, no, aquí saco mi parte para mí. Y se lucraba. ¿Pero a dónde lo llevó eso? ¿A dónde lo llevó la codicia? Diga, a la muerte, al suicidio. Porque no hacía sino sustraer de las ofrendas del dinero de Dios para lucro propio. Dice la palabra del Señor. Amén. Marcos capítulo 12, versículo 41. Oramos por esta palabra. Señor, bendice Dios a tu pueblo, a los que estamos aquí reunidos. Espíritu Santo, exalta a Jesucristo. Que seas tú, mi Señor, exaltándote sobre todo, Señor. Y sobre todo, es mi oración. Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44. Si estamos ahí, me dicen amén, mis hermanos. El versículo 41, ahí hay un título que dice, ¿la ofrenda qué? ¿La ofrenda qué? De la viuda, los que trajeron Biblia, amén. Si no, anoten. Dice la palabra del Señor. Leemos la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu de Dios. Estando Jesús, versículo 41 de Marcos 12, estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, dice la palabra que miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. ¿Qué hacía Jesús? Estaba frente a las ofrendas. ¿Y qué hacía? Miraba cómo el pueblo echaba en el arca de las ofrendas, cómo echaba. Versículo 42. Y vino una viuda pobre. ¿Quién vino? Una viuda pobre, una necesitada, una que no tenía que caerse muerta porque su marido se había muerto. Y dice el versículo 42, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea 2 moneditas, digámoslo así, o sea un cuadrante.
Entonces llamando a sus discípulos, ¿quién llamó a los discípulos? Diga Jesús. ¿Para qué los llamó? Miren lo que dice el versículo 43. Entonces llamando a sus discípulos les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. ¿Por qué? Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento, dice la palabra. Amén. Mis hermanos, hay dos verdades bíblicas en este pasaje sobre la ofrenda que tú debes conocer a la hora de ofrendar. Escúchame bien, estés aquí donde Dios te quiera llevar, o a la iglesia que tú visites. Hay dos verdades que tú debes conocer a la hora de ofrendar. Número uno, mis hermanos, es que debemos ser conscientes de que Dios mira nuestra ofrenda. Escuche bien, ¿de qué debemos ser conscientes? Diga, de que Dios mira su ofrenda. Jesús mismo dijo: no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. ¿Pero por qué dijo eso? Porque Él es el que está pendiente y mirando la ofrenda de nosotros. Si la damos de corazón, o la damos por necesidad, o la damos para que quizás nos vean, porque hay gente que saca el billete y lo levanta. Ve, aquí está mi ofrenda, pastor, para que todos vean el billete. ¿Sí? Y el que tiene monedas no le da hasta pena sacar esas monedas. De todo se ve, ¿sí o no? Ahora escúchenme esto. La primera verdad, como les decía, a la hora de conocer la ofrenda, es que debemos ser conscientes de que Dios mira nuestra ofrenda. Lea el versículo 4 conmigo, léalo ahí. Dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. Jesús había podido estar por allá atrás, así como los que están allá atrás, por allá, pues no le importe nada, si ya no dan plata. Pero dice la Biblia que Él estaba, ¿qué? Sentado frente. O sea que Él estaba viendo cómo muchos ricos daban y cómo se acercó una viuda pobre y dio lo poco que tenía, y para Jesús fue la que más dio. Así que aquí no vamos a mirar el valor de la ofrenda. Aquí Dios va a mirar tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la primera. Por eso dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero. No echaban las reses, no echaban los frutos, no, echaban dinero, o sea, plata. Y dice la palabra del Señor en el arca, y muchos ricos, ¿qué hacían? Echaban mucho. Porque uno de los principios que tienen los ricos, ¿saben cuál es? Que entre más den, más van a recoger. Esa es la mentalidad del rico. Y por eso hasta tiene plata. Porque ellos piensan: no, yo entre más invierta, más recojo. ¿Es así o no así? Y ya, eso hacen los ricos. Y como no les falta, pues no les importa desprenderse. Pero el problema es la condición de uno necesitado. Que uno necesita levantar aquí hasta unos ventiladores para esta iglesia y no tiene. Y hay mucha gente que se solidariza y otros que no les importa para nada. Pero igual Dios proveerá. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la primera verdad que tú debes conocer a la hora de ofrendar. Número uno, es que debemos ser conscientes de que Dios mira nuestra ofrenda. Dios mira tu bolsillo, en pocas palabras. Y la segunda verdad, mis hermanos, es que también debes ser consciente de que Dios tiene testigos. ¿Qué tiene Dios? Deuteronomio 30:19, Jesús dijo, no Jesús, dice la Biblia, la palabra de Dios: a los cielos y a la tierra llamo hoy contra vosotros por testigos, que os he dado, ¿qué? La vida y la muerte, la bendición y la maldición, ¿sí o no? Eso también aplica hasta para la hora de sembrar, la bendición y no la maldición. Lea conmigo el versículo 3. Entonces, llamando a sus discípulos, ¿a quién llamó Jesús? A los discípulos. ¿Pero para qué los llamó? Diga, para enseñarles algo nuevo. Amén. Porque a nosotros nos enseñaron ¿a qué? A dar limosnas. ¿Es así o no es así? Mi mamá, que está aquí presente, me acuerdo, ella me lleva a la iglesia y siempre me da la monedita ahí de 5 centavos. Vea, tenga, de la ofrenda que ya van a pasar con el colador. Un colador igual a eso, en la iglesia tradicional de los ídolos mudos. Y ahí mi mamá me decía: vea, tenga la ofrenda. Y siempre ella me enseñó a sembrar desde pequeñito, tenía 7 o 8 años. Y ella me llevaba a la iglesia, me decía: dejen quietico. Por ello exigimos en este púlpito mucha disciplina, mi hermano. Amén. Porque cuando uno va a un restaurante va a cenar, ¿sí o no? Cuando una reunión familiar, pues va a reírse, a contar chistes, pero cuando es a la iglesia hay que respetar la casa de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Esa es la realidad. Entonces, mis hermanos, la segunda verdad que ustedes conocen a la hora de ofrendar es que debe ser consciente de que Dios tiene testigos. Jesús llamó a los discípulos como testigos para enseñarles algo nuevo. Por eso dice el versículo 43 de Marcos 12. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, más que todos, más que esos ricos multimillonarios que echaban de lo que les sobraba. ¿Sabe por qué? Porque esta mujer lo hacía de corazón, los otros lo hacían, era, a ver, vamos a cumplir ese mandamiento.
Hasta con tristeza quizás lo daban. Tengo mucho, démosle ahí para que no pelee. Para señalar pues que tenía mucho. Mis hermanos, para finalizar, hay dos principios que llevó a esta viuda pobre a la hora de ofrendarle a Dios. Dos principios cumplió esta mujer. O mejor, ¿cómo se debe ofrendar a la hora de ofrendar para la gloria de Dios? Número uno, mis hermanos, nuestra ofrenda debe ser voluntaria, primero que todo. Sea aquí donde Dios lo lleve, siempre que usted vaya a dar para la obra de Dios, que sea voluntario. Voluntario, no por imposición. No se deje amedrentar. Que si usted no da diezmo, entonces se condena y malditos sois con maldición, y mejor dicho, y los ladrones no entran al cielo. Y hay muchos que así lo someten. Nuestra ofrenda, mis hermanos, debe ser voluntaria, no por obligación ni presión, ni bajo presión. Amén. La viuda pobre, dice la Biblia, dice que todo lo que tenía dio, y en ninguna parte la ley decía que ella tenía que dar de todo o traer un diezmo, no decía eso. Amén. Puede ser que sí hablaba del diezmo, obviamente, en el Antiguo Testamento, pero esta mujer dice la palabra que dio de todo lo que tenía. ¿Y lo hizo cómo? Voluntariamente. ¿Cómo lo hizo? Voluntariamente. Amén. Pablo dice en 2 Corintios 9:7: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios a quien ama, al que da el corazón. Amén. Así que si usted trae una ofrenda o lleva una ofrenda a un lugar de consagración donde está la iglesia, la casa de Dios, no lo haga por interés. Hágalo porque ama a Dios de corazón. ¿Cuántos están de acuerdo? Y la segunda forma, mis hermanos, de cómo se debe ofrendar, darle a Dios, mejor dicho, algo que le agrada a Dios, es rindiendo el corazón a Dios. ¿Rindiendo qué? El corazón a Dios. El echar todo su sustento, mis hermanos, implicaba necesariamente que esta mujer confiaba y dependía solo de Dios, porque echó todo lo que tenía, mientras los otros echaban de lo que les sobraba, y así no hay que ofrendarle a Dios. Amén. En conclusión, mis hermanos, nunca olvidemos que la manera en que ofrendemos demostrará el tipo de creyente que somos y también lo que pensamos del Señor. Amén. Ahora, también debes ofrendar pensando, mis hermanos, en la recompensa. No solamente la recompensa, sino en el beneficio del reino de Dios y de aquellos que están necesitados. Amén. Porque la Escritura dice en Hechos 20:35: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es ¿qué? Dar que recibir. Amén. La viuda, ofreciendo prácticamente todo, ella sabía que parte de ese dinero iba a ser destinado a las viudas, a los pobres y a los necesitados en aquel tiempo. Amén. Y lo hizo de corazón. Amén. Ahí está el ejemplo y ahí está la cátedra. Vamos a orarle a Dios por las ofrendas. Señor, te bendecimos. Señor, gracias por tu palabra, mi Dios, porque a la hora de ofrendar es necesario que tú nos aclares, que tú nos abras los ojos, y que sobre todo, Señor, en este lugar y donde quiera que ellos vayan, siempre de corazón y ofrenda voluntaria como olor fragante a ti. Esa es mi oración. Bendice, Señor, a cada uno, a cada hora alegre, Señor, en esta reunión. Que nunca les falte el techo, que nunca les falte la provisión.